les vamos a mandar a traer nuevas Biblias. Pero vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Voy a volver a leer la parábola. Pongámonos de pie en honor a la lectura de la Biblia. Sí voy a leer la parábola de nuevo, pero vuelvo a repetir, no podemos repasar lo que dije el viernes. Y dijimos mucho, hubo más de una hora de material, entonces no podemos volver a eso. Pero es crucial y me da, como digo, un poquito de pena que a los que no llegaron el viernes quizás van a entrar a mitad del ride, de la atracción, ¿verdad? Pero por favor escuchen esa predica. Pero sí quiero leer la palabra entera para por lo menos que todos sepamos a dónde que estamos basándonos. Lucas capítulo 16, versículos 39 a 31. Yo leo esta versión, como pueden ver, la Biblia de las Américas. Ustedes me pueden seguir con la Reina Valera 1960. Dice, versículo 19 en adelante: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Déjame detenerme aquí. Dile que está a tu lado. Lo mismo que le sucede al pobre, dile que está a tu lado, le sucede al rico. Entonces, la próxima vez que veas a un ricachón y digas, wow, yo quisiera ser como él, acuérdate. Al final, toda la gloria del hombre termina en polvo y cenizas. Ok, sigamos. En el Hades, vamos a ver, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego, Padre, pues que los envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Oramos. Padre celestial, gracias, oh Dios, por esta hermosa mañana, este hermoso domingo, primer día de la semana. Queremos entregarte lo mejor, oh Señor. Te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos honrado, oh Señor, con nuestras ofrendas, y todo es por gracia. Estamos aquí, oh Señor, y podemos hacer todas esas buenas obras gracias a tu Espíritu, a tu palabra. En este momento ahora te pedimos, oh Señor, que nos des oído para escuchar tu palabra, que me des a mí, oh Dios, la capacidad, oh Dios, por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, para compartir tu palabra, oh Señor, de una manera digna. Que toda la gloria sea para ti y toda la honra sea para tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Aunque les dije que no voy a repasar todo, lo único que yo expresaría en forma de resumen de lo que hablé el viernes pasado es que el infierno es un concepto enteramente del Nuevo Testamento. El infierno no lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que vemos es el concepto del Sheol, que es un lugar donde residen las personas que mueren. Es en el Nuevo Testamento, y es particularmente en la persona de Jesucristo, que vemos desarrollado la doctrina del infierno. De tal manera que el que
niega el concepto del infierno está negando a Jesucristo. Jesucristo es por excelencia el mejor teólogo sobre el infierno. De hecho, como les dije el viernes, cuando estudiamos los evangelios, y es en los evangelios que se nos relata acerca de las cosas que hizo Jesús y se nos registra sus palabras, cuando vemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús de hecho habló con más detalle y precisión del infierno que del cielo. Del cielo no nos dijo mucho, pero del infierno nos dijo bastante y nos dio inclusive alusiones, alegorías, metáforas, nos dio formas casi vívidas de lo que sucede y lo que nos espera en el infierno. Yo les dije a ustedes que el infierno es algo que nos choca a nosotros los hombres, porque el infierno va en contra de nuestro instinto humano de querer sobrevivir. Qué cosa más horrible que saber que podemos pasar el resto de nuestra eternidad en un lugar donde literalmente vamos a sufrir. Y vimos eso, que según la Biblia y según las palabras de Jesús, el infierno es un lugar no donde sencillamente la gente viene y básicamente deja de existir o está en una inercia permanente, sino que es un lugar donde vamos a tener todos los sentidos. Se va a experimentar el hambre, se va a experimentar la sed, se va a experimentar el dolor, y lo peor es de que no va a haber ningún tipo de alivio. Entonces es un lugar real, es un lugar donde se sufre, es un lugar de tremenda agonía. Y esto también choca con nosotros y nuestra humanidad, porque a veces nosotros los hombres creemos que somos más buenos que Dios, y la razón por la cual el mundo niega a la doctrina del infierno, y no solo el mundo, sino que además más y más y con mayor frecuencia son los pastores y ministros y concilios y nuevos documentos, confesiones de fe cristianas que niegan la doctrina del infierno. Yo he escuchado grandes teólogos que comenzaron hablando de la doctrina del infierno, comenzaron creyendo en la doctrina del infierno, pero después de 10, 15 años en el ministerio, de repente llegan a un punto donde niegan. Rob Bell, un tremendo pastor por un tiempo, joven, una persona increíblemente sabia, inteligente, en el sentido, digamos, que sabía muchas cosas. Salió con un libro en 2012, 2013, por allí, New York Times bestsellers, que el título se llama Love Wins. Love Wins, en español se traduce el amor gana, el amor triunfa, y básicamente salió con su gran revelación, donde él dijo que en base a las escrituras realmente el infierno no existe, porque Dios es amor, y porque Dios es amor jamás crearía un lugar donde la gente por la eternidad sufriría tormento. Entonces que el infierno, según él, y usa algunos versículos descontextualizados como hace Satanás y todos sus secuaces, él básicamente dice que es incompatible un Dios de amor con una realidad que se llama el infierno. Pero esto es innegable. Al tú llegar a esa conclusión, tienes que negar básicamente el testimonio de las Escrituras. Tienes que negar no solo el testimonio de las Escrituras generales, pero tienes que negar el Nuevo Testamento, que es la base de nuestra fe cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, es el que nos reveló y el que desarrolló la doctrina del infierno. ¿Y quién sabe más de lo que sucede en el más allá, sino aquel que viene del cielo y que sabe todas las cosas y está encima de todas las cosas? ¿Cuánto dicen el Señor? Él tiene una perspectiva mucho más alta que nosotros, ¿sí o no? Hay una gran ventaja en ser alto. Y miren, no es complejo, yo estoy feliz, ¿verdad? Yo estoy feliz siendo chaparro y estoy felizmente casado y felizmente... pero hay una ventaja en ser grande. Y les voy a dar, y no se rían, ¿verdad? En el closet mío, mi esposa me mira, no haga ridículo. Déjenme ser ridículo un poquito. En el closet mío, del lado derecho está mi ropa colgando en una barra, ¿verdad? Es una barra larga, típico de una vara de madera. Y uno los cuelga con los ganchos, ¿verdad? A la derecha están los míos, mi ropa, y a la izquierda está la ropa. Pero arriba de esa vara, que está como a esta altura, quizás un poquitito arriba de mí, ¿verdad? Para que yo colgar las cosas, ¿verdad? Está encima como así, en un shelf. ¿Cómo se dice un shelf en español? Una estantería. Sí, es una tabla. Y allí pongo zapatos, pongo otras cositas. El problema es que está más alto que yo. Entonces, a veces yo pongo algo y está muy detrás.
O mi esposa, que es más alta que yo, ¿verdad? Ella pone cosas también allí que no son zapatos. Entonces, cuando yo veo arriba, yo solo veo parte, la tabla y lo de, digamos, si son zapatos como botas, veo lo de arriba de la bota, pero no veo lo de abajo, ¿verdad? Especial, y entonces, si es algo más pequeño, está hasta el fondo, ese ciertamente no lo veo, ¿verdad? Entonces tengo que o ponerme en las puntillas o tengo que agarrar, ¿verdad? Algo para ver. Y es increíble, a mí yo mismo digo, wow, qué increíble debe ser alto, porque yo agarro, digamos, tengo una escalera que solo tiene 2 peldaños que uno usa a veces para cambiar el bombillo o algo, ¿verdad? Pongo la escalera y cuando me subo digo, wow, esto está bien sucio aquí. Wow, mira, ahí hay una colonia de arañas, yo no sabía. Wow, mira, el reloj que había perdido está aquí. Y comienzo a ver cosas que nunca había visto. ¿Y por qué? Porque ahora tengo una perspectiva de ¿qué? Más alta. Cristo está sobre todas las cosas. Right? Cristo está sobre todas las cosas porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, si Cristo nos dice de la realidad del infierno, yo creo que es sabio creerle. ¿Verdad? Creo que es sabio decirle, bueno, mira, a mí no me... Como yo les dije, y les vuelvo a decir esto, yo no creo en el infierno porque a mí me parece. De hecho, como dijo R.C. Sproul, un tremendo teólogo que el Señor lo llamó a su presencia el año pasado, dice, yo no creyera en el infierno si no fuera una doctrina tan claramente enseñada por Jesús. Así él dice. Dice, yo por mi persona no creyera en el infierno si no fuera una doctrina tan claramente enseñada por ese maestro, por ese Jesús. Es decir, que no es porque muchos creen eso. No, la doctrina del infierno fue un invento que la Iglesia Católica Romana inventó en el medioevo, ¿verdad? Para tratar de mantener a la gente en su voluntad y quitarles el dinero y mantener el poder. No, hermanos, no fue la Iglesia Católica Romana, no fue Lutero, no fue Juan Calvino, no fue la Asamblea de Dios, no fue ningún concilio hombre, fue Jesucristo, que tiene esa perspectiva sobre todas las demás cosas que nos dice a nosotros y nos dice a toda la generación: el infierno es un lugar real. Y como acabamos de ver, es un lugar de eterno tormento. Entonces hay que hacerle caso y hay que ver qué es lo que realmente Él nos está diciendo. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, el que niega la doctrina del infierno niega realmente las palabras y el Evangelio de Cristo y ha caído en una terrible herejía. Entonces, bueno, eso es el resumen. Entremos entonces a donde nos habíamos quedado. Vaya conmigo al versículo 25, de donde habíamos leído. Vuelvo a repetir, si no vino el viernes, escuche esa prédica para que agarre toda la información. Vaya conmigo al versículo 25, nos habíamos quedado en las razones, ¿verdad? Nos habíamos quedado y podemos ver en el texto que hay 2 razones de la separación insuperable. Entonces, leamos el versículo 25, dice: pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora eres consolado aquí y tú estás en agonía. Y el versículo 26 dice: y además de todo esto, es decir, además de esta razón que acaba de darte, también está esta: hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Ok, el rico después de muerte ya no tiene ningún derecho a placer o a alegría, porque de alguna manera el rico los usó todos durante su vida en la tierra. Yo les di a ustedes una metáfora con una línea de crédito, que imagínense que un banco le dice: tome esta línea de crédito, usted tiene $50,000 a su nombre, y usted de repente, sin hacer cálculos, sin planificar, sin saber cómo los va a pagar, comienza a gastarlos todos. Tarde o temprano va a llegar el banco y va a pedir cuentas. Y
Y eso es lo que pasó con el rico. Él usó todos sus placeres. Él usó toda esa línea de crédito y gastó en sus placeres y en gozar y en alegrarse y en los vicios. Y cuando vino la muerte ya no había más crédito, ya no había más placer. Por el otro lado, el pobre Lázaro, aunque era pobre durante su peregrinaje en la tierra, ahora en la eternidad se revela que era exponencialmente, infinitamente más rico que el rico. ¿Qué significa esto? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 5 declara: hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y hace la pregunta en forma retórica, es decir, ya la respuesta la sabemos, ¿sí o no? Es una pregunta que es el mismo sentido común, nos la responde. Vuelvo a hacer la pregunta: amados hermanos míos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Jesús mismo declaró este sentimiento cuando dijo: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cuándo dice amén al Señor? Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Porque alegraos en ese día y saltad de gozo. Le estaba diciendo yo algo por alabanza. Miren, hay una razón para saltar de gozo. ¿Y cuál es esa? De que sufrimos por causa de Cristo. Porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Dile que tanto la recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y déjenme tenerme aquí, porque esto estábamos hablando yo y Alfonso un poquito ayer mientras comíamos en la fiesta de graduación. Es increíble porque lo que vemos aquí es que una de las marcas patentes de un verdadero profeta es que es odiado por su generación. Y hoy en día abundan los profetas que son amados, son buscados, ¿verdad? Hay que traer tal y tal profeta y pagarle $10,000 para que nos diga ridiculeces desde el púlpito. No, un verdadero profeta, según la Biblia, siempre en su generación fue una persona despreciada. Porque un profeta no dice lo que la gente quiere escuchar. Un profeta dice lo que Dios quiere decir. ¿Aló? Un profeta no dice lo que va a llenar los templos. Un profeta dice lo que va a llenar el cielo. Amén. Pero volvamos aquí. Entonces dice, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero dice, pero ay de vosotros ricos. ¡Ay! ¿Qué es ese ay? Es el mismo ay que vemos en el Apocalipsis cuando se desatan los sellos. Es juicio. ¡Ay de vosotros ricos! Porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambres. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque os lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Lucas capítulo 6 versículos 20 al 26. Es decir, hay dos tipos de rico y dos tipos de pobre. ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos ricos hay? Dos. Aquellos que son pobres ante los hombres, pero ricos ante Dios. Y aquellos que son ricos ante los hombres, pero pobrísimos, desnudos delante de Dios. Pregunta: ¿qué tipo de rico y qué tipo de pobre quieres ser? En Apocalipsis, Cristo le envía un mensaje de advertencia a la iglesia de la Odisea, porque nosotros podemos cerrar nuestros oídos y decir: no, este es un mensaje para los que están fuera. Pero cuidado, esta soberbia de avaricia y esta soberbia de pensar que nosotros somos ricos estando realmente pobres, nos puede pasar también a la iglesia. Cristo le envía un mensaje a la iglesia de la Odisea, que este mensaje puede ser para este tiempo. Dice así, Apocalipsis 3, 15 al 19: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres
tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Es decir, es un organismo que está dentro del cuerpo, pero no pertenece al cuerpo, y por lo tanto el cuerpo irreflexiblemente lo vomita, lo expulsa. ¿Y por qué es eso? Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuánto dicen en el Señor? Y eso el Señor nos dice a nosotros, la iglesia. Cuidado de caer en el engaño de porque tienes trabajo, tienes casa, tu familia está bien, tienes todas las cosas que tienes. No vayas a pensar que esa es la marca de una persona que camina con Dios. No vayas a pensar que esa es la marca del favor de Dios, porque si esa fuera la marca del favor de Dios, hay un montón de impíos que entonces tienen el favor de Dios. La marca de caminar con Dios, la marca de Enoc, la marca de Noé, la marca de Esteban, la marca de este pobre Lázaro, no es que eran ricos, algunos de ellos fueron ricos, ¿sí o no? Como Abraham y Jacob, pero otros como este no eran ricos. No, la marca de ellos es de que vivían en piedad, en santidad, el amor, la misericordia, los frutos del Espíritu, no la riqueza del mundo. Y hoy, por eso hoy hay que luchar, hay que, como dice Judas, hay que contender por la verdad, porque nos están diciendo lo que los fariseos decían hace 2000 años. ¿Por qué es que Jesús se dio duro con los fariseos? Porque los fariseos malinterpretaban el favor de Dios y decían que básicamente ser rico era equivalente a ser bendecido por Dios. Y ellos asumían que las personas entre más ricas, más favor Dios tenía sobre sus vidas. Por eso entonces ellos excluían a personas pobres, excluían a las viudas, excluían a los huérfanos, excluían a los bastardos, excluían a las rameras, excluían a un montón de personas, porque no solo la alta clase noble puede, y eso es representación del favor de Dios. No. Tengamos cuidado que de repente pensemos que la riqueza ante el hombre es lo mismo ante Dios. Aquellos que van tras riqueza, tras placer y gloria en esta vida solamente, están eternamente destituidos de la gloria y de las riquezas eternas delante de Dios, que están reservadas solamente para aquellos que son ricos ante Dios. Ante Dios. Ahora bien, surge entonces una pregunta lógica: ¿cómo puedo ser yo rico para con Dios? ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios, verdad? Porque vemos aquí que este rico, aunque era rico ante los hombres, después de que murió, nos revela el texto que realmente era un pobre. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y manda a los ricos de este siglo lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros. Es decir, la riqueza produce en uno orgullo, soberbia, altanería, y pensamos de que porque somos buenos para hacer dinero, eso significa que somos mejores que los demás. Falso. Hay muchos pobres que son mucho mejores que muchos ricos. Entonces eso hay que evitarlo. Dice que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa promesa? Qué lindo, ¿verdad? Que aunque Dios ciertamente no le interesa mucho que si somos ricos o pobres en esta vida, a pesar de eso, su gracia basta para que nos dé todas las cosas abundantemente. Enséñales, sigue diciendo el texto en Timoteo 6, 18, dice y 19, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para el porvenir, para que puedan echar mano de la verdad que es la vida eterna. ¿Cuánto dicen el Señor? Es decir,
¿Era este rico que acabamos de ver en esta parábola rico en buenas obras? No, absolutamente que no. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si nos fijamos en los versículos 19 al 21 del texto base, nótese que el pobre y enllagado Lázaro yacía ¿a dónde? ¿A dónde estaba? A la puerta de la villa del rico, a la puerta del castillo, de la mansión del rico. Dice, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, estaba a una distancia tan corta que podía ver por medio de la ventana las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Y qué hizo el rico? Nada. No se registra que hizo nada. No, el rico convidó a sus amigos, me imagino, convidó a sus parientes, me imagino, convidó quizás a socios de trabajo, me imagino, quizás convidó al alcalde de la ciudad, me imagino, quizás convidó al presidente y gente poderosa de la tierra, pero nunca al pobre Lázaro, que estaba ¿dónde? Todos los días lo miraba cuando entraba a su casa. Nunca, es decir, nunca invitó al indigente, a la viuda, al huérfano, al pobre, al discapacitado. En una forma paralela a esta parábola, Jesús le dijo a otro joven rico, ¿se acuerdan de otro joven rico? ¿Qué le pregunta el joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré qué? Para heredar la vida eterna. Entonces estamos hablando básicamente del mismo tema, del infierno y del cielo. Este joven rico, después de pedirle ¿qué le dice Jesús? Vende todo y dáselo a los pobres. Y dice que como tenía tantas posesiones, dice ¿qué pasó? Se fue triste. Jesús dice las siguientes palabras, y nótese, y por eso es que esta iglesia difícilmente se va a llenar de gente, y nótese qué diferente es al mensaje que se predica hoy. Dios te quiere rico, Dios te quiere bendecir, ven a Cristo y serás próspero, siembra tu semilla. ¿De dónde agarran eso? Veamos qué dice Jesús. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre. Yo quisiera uno de estos megapastores haga una conferencia, venga y vamos a hablar de que es más fácil que un camello pase. Una conferencia así, a ver. Les aseguro que no se llenará. Esa sí la tienen que hacer gratis. Dice que cuando Jesús dice eso, los mismos apóstoles que se quedan asombrados, se quedan alarmados y dicen, pero entonces ¿quién se va a salvar? ¿Por qué? Porque la teología de ese tiempo era que si tú eras rico, Dios tiene que estar feliz contigo. Si tú tienes las cosas bien materialmente, significa que Dios está feliz contigo. Y Dios pone eso. Oh, Dios mío, ahí solo una vez. Sí, hoy nos predican el evangelio revertido. Antes era, conocías a Cristo y lo dejabas todo por Él. Hoy es, ven a Cristo para que todo lo recibas. Oh, cómo han cambiado las cosas. Y por eso es que mira, es verdad, la gente pasa 10, 15 años en la iglesia y todavía está lidiando con los mismos pecados con los que entró. Porque es un evangelio pobre, carente de poder, que te hace brincar el domingo y el viernes, pero no te renueva la mente, no choca con tu pecado, no choca con tu ego, no te llama a cuentas. ¿Es malo ser rico? Si te está apartando de Dios, ciertamente lo es. ¿Es malo acumular muchas riquezas? Si se está volviendo egoísta y avaro, claramente que lo es. ¿Es malo querer hacer dinero? Si se vuelve más importante que ser cristiano, seguir a Cristo y llamar a su iglesia, indudablemente lo es. Claro que sí.
Pues como dice el apóstol Pablo a Timoteo, miren lo que dice Pablo a Timoteo, a ver, otra vez, a ver, predíqueme una conferencia de esto, miren lo que dice primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y Lázaro. ¿Quiénes caen en tentación y Lázaro? Pregunta, ¿cuántos quieren enriquecerse? ¿Todos? ¿Por eso es que están aquí en Estados Unidos? O me van a decir que viniste a Estados Unidos porque escuchaste que el pastor José pastorea allá en Adonai. Y yo quería estar allá en Spring Valley y pagar los altos taxes de Rockland County. Y Pablo nos dice, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos dice que los que quieren enriquecerse, a ver, tú eres tan suficiente esa palabra enriquecerse para que me lo traten de explicar que no es realmente enriquecerse. Porque eso así es como juega hoy día. No, lo que realmente quería decir es eso. Es avaricia. No, dice ahí, los que quieren caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. ¿Dónde terminó el rico? En perdición, destruido. Por eso dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, es decir, estaban en la fe, por lo menos aparentemente. Sabemos que las escrituras interpretan las escrituras. Entonces, si hacemos referencia a 1 Juan capítulo 2, dice, realmente no eran de nosotros, ¿verdad? Salieron de nosotros, hablando de los anticristos, pero no eran de nosotros. No es que fueron salvos y pues perdieron su salvación, sino es que sencillamente dentro del río del Señor hay ovejas y hay cabritos. Hay cristianos y hay cristianitos. ¿Verdad? Cristina, pero es que yo conozco Cristina, no quiero ofender a Cristina. Cristinos. ¿Verdad? Hay pámpanos con fruto y hay pámpanos sin frutos. Es decir, no todo lo que brilla es oro. Entonces, entendamos esto, porque tampoco no le vamos a dar un sentido equivocado. Creemos que el Señor, a los que ha predestinado para su gloria, Él los va a glorificar a su debido tiempo. Porque si no podemos creer en eso, entonces no podemos confiar en la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Significa que entonces tú te estás tratando de ganar la salvación. Bueno, gánatela, pero yo pongo mi confianza en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que estas personas entraron al Evangelio ¿cómo? Entraron como aquellos que cuando sembró la semilla al maestro, dice que parte cayó sobre el camino, parte cayó sobre las piedras y parte cayó sobre espinos. ¿Y quiénes son los que caen sobre espinos? Son aquellos que los afanes y los placeres de esta vida ahogan la semilla y por eso se vuelve infructuosa. Es decir, son las más grandes personas que hoy, en el siglo XXI, están viniendo a la iglesia. Están viniendo a la iglesia no porque han creído en Cristo, no porque han escuchado la doctrina de Cristo y han abrazado el evangelio de Cristo, sino porque un pastor le chantajeó y le dijo, si vienes a Cristo, esto y esto y esto y esto vas a recibir. Y entonces realmente su fe no estaba puesta en Cristo, realmente su fe estaba puesta en lo que Cristo les iba a dar. Entonces, es decir, hasta el evangelio es parte de su codicia. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan allí y después se revela que realmente no eran ni sí, se fueron traspasados de muchos dolores. Miren, les voy a decir una cosa. Juan el Bautista perdió su cabeza, ¿verdad que sí? Amén. Pedro perdió su negocio, ¿verdad que sí? Amén. El apóstol Pablo perdió su reputación, ¿verdad que sí? Esteban perdió ¿qué? Su vida, ¿verdad que sí? Amén. Juan perdió su libertad en la isla de Patmos, ¿verdad que sí? Y ese fue el mejor le fue. El único que obtuvo una ganancia monetaria por seguir a Jesús se llama
a Jesús me volví más rico. Es Judas Iscariote. Fue Judas Iscariote el que le dijo, ay, ¿por qué desperdicio? Mejor lo hubiéramos vendido para darle al pobre. ¿Pero por qué? Y así nos están predicando, no, buenas obras y todo, pero ¿y la mansión? Fue Judas Iscariote el que lo vendió por 30 piezas de plata. Está siendo transcrito tras lo que Cristo te puede dar. Oye, Dios me sonrió algo. Pero es que pero el Señor es bueno y el Señor quiere. Mira, tú quieres ser rico, sencillo, trabaja, ahorra, invierte. No hay magia. ¿Verdad que no? Si yo quiero perder peso, ¿qué es lo que voy a hacer? Oh, Señor. Como la oración de alguien que amo. Deja que esta comida no nos engorde. Si fuera así de fácil, todo el mundo tuviera aquí el six-pack. Pero Dios es un Dios de orden y de reglas. Dios es un Dios que establece la regla de que lo que siembras, cosechas. Entonces, si lo que tú quieres es dinero, trabaja. Ahorra. Invierte. Edúcate. Pero hacer del evangelio una forma de ganancia, no. Eso es un falso evangelio. Ahora, lo lindo es que hay promesas para que los que son fieles, todas las demás cosas serán añadidas. Pero son añadiduras. Es decir, ni siquiera estamos pensando en ellas. No, nosotros estamos pensando en que yo necesito agradar más a Dios. Uy, yo necesito dejar de pecar. Yo necesito conocer más a Cristo. Uno está pensando en crecer en justicia y en santidad. Y es una lucha. Y mientras nosotros estamos en la lucha, Dios nos bendice con un buen trabajo, ¿verdad? Dios nos bendice con una buena familia. Dios nos bendice con salud mientras podamos. Cuando dice amén al Señor. Pero ni siquiera estamos buscando esas cosas. Como dice el salmista, el bien y la misericordia de Dios, ¿qué? Es decir, yo no estoy detrás de ellas. Cuando dice amén, Señor, yo no estoy todos los días, Señor, el bien y tu misericordia, Dios mío, es que yo ni las atraco. No. Tú pide al Señor que Él te revele al Señor, te revele a Cristo. Que puedas ver la majestad de su gloria, que puedas honrarle a Él, que cuando levantes sus ojos a los cielos puedas decir, Dios, tú eres majestuoso. Que cada mañana que te levantes tú tengas un cántico nuevo y agradecimiento en tus labios. Y tú puedas bendecir al Señor en cada estación de tu vida y glorificarte en Él y regocijarte en Él. Cuando dicen al Señor, y crecer en verdad y crecer en justicia, crecer en amor. Y tú creces en el conocimiento del Señor y el Espíritu Santo te convicciona. Y el Espíritu Santo te reprende y por momentos te consuela. Y mientras estás en ese proceso de santificación, Dios te bendice con un trabajo, Dios te bendice con una buena esposa. Pero esas cosas son pasajeras. ¿Están entendiendo? Es decir, nosotros ni siquiera queremos enriquecernos y si lo queremos hacer para usarlo como medio para el servicio de Dios. Gloria a Dios. Así es, Padre. Lidia era una vendedora de púrpura y gracias a eso pudo hospedar a Pablo y Silas. ¿Cuánto dice amén, Señor? Y Pablo y Silas, gracias a Dios, pudieron hospedar en la casa de Lidia. Y me imagino que Lidia cada mañana se levantaba. ¿Qué le hacía a Pablo y a Silas? Un buen desayuno. ¿Cuánto dice amén, Señor? Y ahí ella estaba honrando a Dios. Allí ella estaba ministrando. Porque era una vendedora de púrpura. Es decir, no era por riqueza. No era para salir en Times Magazine y decir aquí la mujer más importante del siglo. No, era para la gloria de Dios. No es malo ser rico en sí, pero es malo cuando se vuelve más importante que ser santo. La pregunta clave entonces es, ¿eres rico para con Dios o simplemente buscas ser rico ante los hombres? ¿Con quién más te identificas en este pasaje?
el pasaje que acabamos de leer, hay dos personajes, ¿verdad? ¿Con quién más te identificas? ¿Con el pobre Lázaro o con el rico? ¿Cuál quisieras ser? Ajá. Mira, cuando la gente me da respuesta muy ligera, no lo creo, no están pensando. ¿Con quién más te identificas en este pasaje? ¿El pobre Lázaro o el rico? Si pudieras escoger la vida de uno de estos dos, si Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una existencia en esta tierra y estas son las dos opciones, ¿cuál escogerías? ¿Ah? Así que la primera razón por la cual el rico, podemos cumplir este pasaje, la primera razón por la cual el rico no podía ser aliviado por Abraham mientras él estaba en el infierno, era porque ya él había recibido su porción en la tierra y no era rico para con Dios. Entonces esto nos advierte, esto nos está diciendo a nosotros hoy, iglesia, ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Volvamos al texto, versículo 26, lo leímos al inicio, pero volvamos a leer. ¿Qué dice el versículo 26? Y además de todo esto, a ver, levante el ánimo que está a su lado, levante el ánimo que está a su lado, ya estamos por terminar, en una hora, dele. Versículo 26 dice, y además de todo esto, hay un gran abismo puestos entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros, a acá. Es decir, hay una brecha inseparable. Diga conmigo, brecha inseparable. Hay una brecha inseparable entre el cielo y el infierno. Y nadie, ni aún Abraham, puede superarlo. Esta brecha es un análogo de otra brecha que se produjo en la caída de Adán en el pecado. Romanos capítulo 5, 12 declara, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y en Romanos 3, 23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos. Diga conmigo, destituidos. ¿Qué significa destituidos? Expulsado, excomulgado, rechazado. Están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado crea una brecha insuperable entre Dios y el hombre, que ningún hombre, por más heroico, más bueno que sea, puede conciliar. Y como por consecuencia de esta brecha entre Dios y el hombre, a ley, por ley estamos, porque todos aquí hemos pecado y somos hijos de Adán, estamos por ley destinados al infierno eterno. Si tú mueres ahorita, según la ley, al abrir de nuevo tus ojos, estarás en la misma posición que está este rico. Porque esa es la justicia. Pues la justicia retributiva de Dios lo demanda así. El pecador no puede habitar con la gloria de Dios. El infierno es el destino de todos aquellos que no solamente pecan, sino que además, y hay que ser honestos, se complacen en pecar. Se enorgullecen de pecar. Entonces, ¿cómo pueden los hombres salvarse de la condenación eterna? ¿Cómo pueden los hijos de Adán y de Eva salvarse de la ira, de la justa ira de Dios? Como preguntó el joven rico al maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira lo que dice Pedro 4:6 declara, porque con este fin, escuchen porque esto está tremendo. Primera de Pedro 4:6 declara, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, digo conmigo, a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 18 al 20 dice así, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10 dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos. Diga conmigo, llevó cautiva la cautividad. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Llevó Jesús cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos por poder llenarlo todo. Detengamos ahí. Escúchenme, fíjense sus ojos en mí. Es decir, si existe uno que traspasó los cielos y descendió al Hades. Si existe uno mayor que Abraham, que puede conciliar el cielo y al hombre, y aún a la muerte, el Hades. Y no solo eso, sino que después de descender a las profundidades del Hades, arrebató las almas predestinadas para la gloria eterna de Dios. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Jesucristo el justo. Y esta gloriosa victoria de Cristo fue cumplimiento de la profecía antigua, pues fue Zacarías quien predijo la restauración de los elegidos de Dios por manos del rey de Sión. Es decir, Jesús cuando escribe en Zacarías 9, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado sobre un asno, no caballo, porque si fuera caballo entonces no cumplió la profecía. Sobre un asno, en un pollino, hijo de Anna. Y más adelante en Zacarías 9:11 dice esto: mire, por la sangre de mi pacto, que es el nuevo pacto que Jeremías nos habla, donde dice: en los postreros días yo haré un nuevo pacto, y ya no escribiré mi ley en las tablas de piedra, sino que las escribiré en sus corazones. Cuando dice el Señor, tenemos un mejor pacto escrito con la sangre del Cordero de Dios en nuestros corazones. Sigamos. ¿Qué significa esto? Mire, Zacarías: por la sangre de mi pacto he librado a tus cautivos de la cisterna. Diga conmigo, cisterna. En el hebreo literalmente abismo. Diga conmigo, abismo. Abismo. Que no hay que el lago de fuego. ¡Qué gloriosa realidad! ¿Están viendo lo que estoy viendo? Algunos de ustedes no están viendo lo que estoy viendo, pero algunos sí, porque algunos no se aguantan. Y yo no me aguanto también. ¡Qué gloriosa realidad! Jesucristo, el Hijo de Dios, escúchame, no solamente se encarnó tomando forma de hombre. Jesucristo el justo no solamente vivió justa y perfectamente, así cumpliendo toda la ley de su Padre. Jesucristo no solamente entregó su cuerpo humano como sacrificio expiatorio que satisface la ira de Dios sobre las personas que ponen su confianza en Él. Jesucristo no solamente resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, así confirmando que Él tiene el poder para igualmente resucitar a todos aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de todo esto, como acabamos de ver en estos pasajes, Jesucristo durante sus 3 días de muerte en cuerpo predicó a las almas en la cautividad y llevó cautiva
la cautividad. Es decir, le arrebató el poder a la muerte, al Hades, de condenar las almas pecadoras. Ante la muerte, la paga del pecado es. Entonces la muerte se ensoberbeció sobre los hombres y la muerte tenía el poder para decir: Ariel, tú eternamente destituido. Pero Cristo descendió al Hades y le quitó el poder a la muerte y llevó cautiva la cautividad. Cuando dice amén. Y ahora solamente Él, Jesucristo, tiene toda la autoridad para librar de la muerte eterna a quien Él quiera librar. Y decir: tú justo, tú libre. Y por eso podemos cantar victoriosamente, como dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no me duele, porque ahora para mí el vivir es Cristo y el morir antes de Cristo era un zambullón al lago de fuego. Pero ahora en Cristo la muerte es ganancia. Y por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen eso? Él consiguió, Él, se me viene a mi mente hace poco en mi lectura, estaba leyendo, creo que es Juan capítulo 2, donde Jesús llama a uno de sus 12 que se llama Natanael. Natanael es uno de los 12. Y dice que fue Felipe el que fue a llamar a Natanael y dijo: ven, hemos hallado al Cristo, al que nos profetizaron los profetas, Jesús de Nazaret. Y Natanael era una persona muy estudiada en las escrituras, era un judío muy ortodoxo. ¿Y qué responde Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. Porque Nazaret era un lugar donde había mucho gentil, ciudad de los gentiles, Galilea, etc. Entonces, cuando viene Natanael, ¿qué le dice Jesús a Natanael? De cierto digo que antes que Felipe te había llamado debajo de la higuera, yo ya te había visto. ¿Cuánto dicen? Y cuando Natanael escucha eso, dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es decir, perdón Pedro, pero alguien confesó a Cristo como el Hijo de Dios antes que tú. Natanael, ¿cuánto dice el Señor? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y le dice, pero aquí está lo lindo, le dice Jesús: de cierto te digo que ahora, desde ahora veráis el cielo abierto y los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Y eso es una alusión a la escalera de Jacob cuando estaba durmiendo en Betel, que significa casa de Dios. Dice que cuando durmió pobre, que fugitivo, dice que vio el cielo abierto y una escalera que un fin tocaba el cielo y el otro fin tocaba ¿qué? La tierra, y ángeles subían y bajaban. Esa escalera se llama Jesús. Esa escalera se llama Jesús. Amigo, amiga, si quieres el cielo, necesitas esas escaleras. No hay otra escalera. No hay otra. No hay otra. Ni el judaísmo, ni el islam, ni las buenas obras por sí solo. Nada. Necesita la escalera. Y esa escalera se llama Jesús. Esa brecha insuperable, Cristo la superó. Ese abismo que ningún hombre, incluso Abraham, el padre de la fe, podía traspasar, Cristo la traspasó. Y solamente Jesús, ahora y para siempre, tiene la autoridad para llamar justo al pecador y librarlo del destino que le espera al pecador. ¿Se acuerdan cuando los fariseos calificaban? ¿Cómo le puede decir a este hombre: tus pecados son perdonados? ¿Se acuerdan? Solo Dios puede perdonar. Y como le dijo Jesús: para que miren que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Paralítico, a ti te digo, levántate. Y dice que en ese mismo instante el paralítico, ¿qué? Se levantó. Imagínense el silencio. Ahora, la enseñanza ahí no es que Jesús sana, porque al final el cuerpo se muere, sino que sencillamente sirve para confirmar que Jesús tiene el poder para llamar justo al pecador. Entonces, si Cristo te llama justo, eres justo. ¿Cuánto dicen en el Señor? Digno eternamente la gloria de Dios. Así que no es por obras. Diga conmigo: no es por obras. Dile que está a tu lado: no es por obras,
Las obras son importantes, como vimos en el versículo anterior, pero no es por obras, porque de todos modos todavía, aún con esas buenas obras, existe ese abismo. No es porque el pobre Lázaro tenía buenas obras y el rico no, porque no se nos dice nada de Lázaro. Es porque Lázaro, no es por ese motivo que ascendió Lázaro al cielo y el rico al infierno, sino que es por gracia. La gracia que encontramos exclusivamente en la persona de Jesucristo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Ha pasado de qué? Cuando tú vienes a Cristo pasas de muerte a vida. Y en Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es menester, es indispensable, es una urgencia, debe ser una urgencia de la iglesia, sobre todas las demás, que entendamos que solamente en Cristo se encuentra la salvación. Jesús mismo declara: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos cristianos, especialmente con mayor frecuencia hoy día, se preguntan: ¿pero qué de aquellos que nunca han escuchado a Cristo? ¿Qué del indio nativo en tal lugar que nunca escuchó de Cristo? Dios jamás sería tan injusto que los condenaría al infierno por no aceptar un evangelio que nunca escucharon en primer lugar. Y con esto presuponen que hay otro camino al cielo y que las personas ciertamente se pueden salvar siendo suficientemente buenas. Si esto fuera así, si la gente se salva, digamos que la gente ignorante del evangelio se salva si es suficientemente buena, entonces lo peor que le podemos hacer es que predicar el evangelio, si usamos esa lógica. No sé si me va a entender. Si la gente que nunca escucha el evangelio, por eso es que la iglesia está bien tontada, bien dormida, porque no entiende la urgencia y la realidad del infierno. Si la gente que no escucha el evangelio se salva, no, mira, Dios no es injusto, jamás condenaría a esa gente si son suficientemente, entonces, lo peor que puede hacer es predicarle de Cristo, porque mientras no saben de Cristo no son responsables. Déjenlos entonces en su idolatría, déjenlos en su ignorancia, déjenlos en su maldad, con tal que lo maten, lo roben, suficientemente buenos sean, se salvarán. Pero a la luz de las Escrituras vemos otra enseñanza, vemos otra urgencia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ir. Dile que está a tu lado: ve. ¿Y qué? Y hacer discípulos a todas, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ni uno solo. Judas Apóstol usa un lenguaje más dramático cuando él dice, versículos 22 al 23, dice: y tener misericordia de algunos que dudan. Reina Valera lo dice: de los que dudan, convencerlos. A otros dice: salvad arrebatándolos del fuego. Es decir, la ilusión o la ilustración que nos da la Biblia de que cuando tú compartes el evangelio a un pecador es que tú lo estás ¿qué? ¿Arrebatando de qué? Del fuego. Cuando comencemos a visualizarnos de esa manera, no nos podemos callar. No, yo no, de por sí al final Dios es muy bueno y Dios lidiará con cada quien. Yo no voy a juzgar a nadie. ¡Habla! Comparte a Cristo. El vecino se va a ir al fuego por tu cobardía. Cobarde, tú también irás con él. Aleluya. Comparte el evangelio. Jesús nos llama pescadores de qué? Pesca. Ahora, si echas el anzuelo, nada sale, tranquilo, por lo menos ya hiciste tu parte. Pero tira el anzuelo. Jesús declaró que somos pescadores de hombres. Tu rol, mira, sobre encima de tu rol como papá, como mamá, como hija, como hijo, como hermana, como hermano, como empleado, como empleador, como ciudadano, como estudiante, encima de toda función, encima de todo llamamiento, encima de toda comisión y tarea humana, tú tienes una comisión por el Señor a ir y compartir las buenas nuevas del evangelio y decirle a todas las generaciones: huir de la ira venidera, pues el reino de los cielos se ha acercado en Cristo Jesús.
Casi estamos ya estoy terminando por último párrafo, pero quizás algunos dicen, pero ¿qué si no me creen, pastor? ¿Qué si se burlan de mí? ¿Qué si cuando predico a Cristo de repente, me miran raro? ¿Qué si pierdo el trabajo? ¿Qué si pierdo la beca? ¿Qué si sufro algún tipo de persecución o descrédito por predicar la palabra? ¿Qué si me tachan de loco? ¿Qué si yo, egoísta? Predica el evangelio. Tu tío se va al infierno y tú eres feliz. Ahora, vuelvo a repetir, por eso yo hablé primero hablando de la doctrina del infierno. Si tú no la aceptas, porque vuelvo a repetir, yo creo que al final es realmente esto, que en el fondo de nuestros corazones muchos aquí realmente no creen en el infierno. Porque si creyéramos en el infierno, si tú miras, vuelvo a repetir, si tú un día, la analogía, si tú un día como padre de familia te levantas y ves que la cocina se está quemando, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer? Ah, papito, tranquilo. No, mira, suave. No, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a agarrar el flash, no corre más rápido usted. Usted agarra a esos niños y si usted tiene que brincarse de la ventana, se quiebra el pie, pero hay que salvarle la vida al niño. Esa es la urgencia. Y algunos cristianos estamos viendo un peor juego, un juego eterno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por eso hay que creerlo. Huir de la ira venidera. ¿Qué si me insulta? Bueno, en primer lugar, eso es lo que debes de esperar. Es parte de la descripción del trabajo del cristiano sufrir por causa de Cristo. No hay esquiva. Es una buena cosa ante los ojos de Dios sufrir como cristiano. Bienaventurado eres si sufres por causa de Cristo. Si has sufrido por causa de Cristo, bienaventurado eres. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. Cuando tú sufres como cristiano, levanta tus manos y dice, Dios, gracias que me has hallado digno de sufrir por ser cristiano. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, ya las personas están condenadas. Es decir, ya sea que no hayan escuchado el Evangelio por ignorancia, o después de escucharlo, lo resistan, es decir, incredulidad, están destinados al infierno. La ignorancia no es una excusa. Por lo tanto, predica, comparte el Evangelio. Si realmente amas al hombre, compartirás a Cristo. No calles la única verdad que puede salvar a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano. Y acuérdense de las palabras del apóstol Pablo, que dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y darnos alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Lo que está diciendo Pablo, segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10, está diciendo es que es justo, no todas las veces, pero es justo que cuando tú compartas el Evangelio, digamos que tú compartes el Evangelio, y ellos en vez de recibirlo, ¿qué es lo que van a hacer? Algunos te van a afligir. ¿Qué es eso? Te van a criticar, te van a hacer burla, te van a apartar, te van a rechazar. Pablo está diciendo eso es justo, para que así entonces cuando dice regrese Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a afligir a ellos con eterna condenación y a ti te va a bendecir. No sé si me va a entender. Mía es que, por repetir, nosotros a veces tenemos un concepto de Dios que es tan alcahuete como nosotros. No, nuestro Dios es un Dios justo. Mía es la venganza, yo daré el justo pago. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Amén. Y a Cristo sean dadas alabanza y honra. Cuando dicen el Señor, el Cordero inmolado en la cruz. Y esas son las dos figuras que vemos en el cielo. En el centro, al Padre, luz resplandeciente, y a la derecha, al Cordero inmolado en la cruz. Y a ellos sean la gloria en la eternidad, cuando dicen el Señor, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dejémoslo hasta ahí porque hay mucho más que hay que tocar el viernes. Pónganos de pie y hacemos una oración.
Cuando dicen, hay mucho más que tocar, pero el viernes vamos a concluir. El viernes terminamos, nos faltan los últimos 2 versículos, que eso nos enseña también algo muy importante. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor, si tú no has confesado que Jesús es el Hijo de Dios, si tú no has creído en esto, esta es una buena ocasión para hacerlo. Si tú has escuchado de Cristo y tú tienes un entendimiento de quién es el Señor, pero no te has comprometido de todo corazón, es un buen tiempo para comprometerte. Y para aquellos que ya estamos dentro del redil, aquellos que ya estamos en camino a Sion, pero te sientes como que estás desanimado, desmotivado, las cosas del Señor quizás ya no te llaman tanto la atención como solían hacerlo, es también un buen tiempo para arrepentirse y pedirle al Señor perdón. Padre Celestial, en esta hermosa tarde te queremos decir, como aquel hombre, muchacho crucificado a la derecha tuya, cuando vuelvas en tu reino, no te olvides de mí. No te olvides de mi nombre. Señor, queremos ser hallados en tu libro de los que están redimidos. Queremos ser hallados en el libro del Cordero de Dios, donde están escritos los nombres de aquellos que han sido comprados por la sangre de su sacrificio. Padre Celestial, si hay alguien aquí, oh Señor, que no te conoce, y cuando digo que no te conoce, no solo estoy diciendo que no ha escuchado de ti, porque muchas veces hemos escuchado de ti, pero no te conocemos personalmente. Si hay alguien aquí que no te conoce de una manera personal, Padre, te ruego por obra de tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, revélale tu gracia, revélale al Hijo de Dios, revélale quién es Jesús, revélale que solo en Él hay salvación. Revélale, oh Señor, de la ira venidera que nos espera a todos los que hemos nacido de vientre de mujer. Aquellos que ya estamos dentro del redil y estamos tambaleando, estamos quizás tomando la fe no con la seriedad que demanda de nosotros, ten misericordia y aliéntanos, exhórtanos, motívanos, fortalécenos. Fortalece nuestra fe, oh Señor, para que seamos hallados justos cuando vuelvas. Confío no en las buenas obras de mis hermanos, confío en tu buena obra de que tú vas a llevar a cabo en nosotros y lo vas a perfeccionar hasta el final, lo que tú iniciaste. Es decir, la obra redentora, la obra que salva, tú la perfeccionarás. Pero, oh Señor, te ruego como que estos hombres y estas mujeres se esforzaran como que si la salvación dependiera de ellos. No que depende de nosotros, obviamente no. Pero te pido, Señor, que el Espíritu tuyo ponga en ellos una urgencia como que si dependiera de ellos. Como dijo Jesús, esforzados por entrar en la puerta angosta. Que, Señor, ellos se esfuercen día a día, mañana cuando se levantan, que ellos no solo piensen, tengo que ir al trabajo, tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, sino que también piensen, yo necesito guardar mi vida del pecado. Yo necesito orar más. Yo necesito más tiempo a solas con el Señor. Yo necesito escuchar una prédica buena. Yo necesito llamarle al pastor que ore por mí. Que ellos, oh Señor, sientan la urgencia de lo que ellos están emprendiendo en ti. Que como Lot, ellos no vuelvan su mirada hacia atrás. Que no sean como la esposa de Lot, oh Señor, que comenzó un peregrinaje, pero a mitad de camino volvió sus ojos atrás. No, Señor, sino que corramos y que nuestros ojos estén fijados en Cristo. Que cuando venga el desánimo, que eso no sea una excusa para pecar. Que cuando venga la prueba, eso no sea una excusa para tirar la toalla. Que cuando no hay ganas de orar, esa no sea una excusa para dejar de hacerlo. Que nuestro compromiso sea por fe y para fe. Que lo que creamos y lo que vivimos es por fe, porque lo hemos creído, porque lo hemos abrazado, porque sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y sabemos que solo Él y sus palabras son palabras de vida eterna. Y porque en última instancia reconocemos que todo esto es obra de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, edifica tu casa.
Espíritu de Dios, edifica tu iglesia. Edifícala y manda siervos útiles a ella. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz semana. No se sientan mal que estoy predicando de más. Como le digo, son muy pocos el tiempo que nos pasamos. Mire, ya no me va a ver hasta el viernes. Entonces no se enoje. Vaya, Dios le bendiga y coma.